Bienvenidos, bienvenidas, mi nombre es El Alquimista y continuamos con Albion Online. Él necesita Premium, maestro. ¡Premium! ¡Premium! Así es, gente, el día de hoy vamos a hablar seriamente del bendito Premium, pero no solo eso, sino que vamos a intentar determinar si vale o no la pena desembolsar esa cantidad importante de Silver o dinero real, cualquiera sea el caso, analizando sus beneficios, en qué actividades es realmente necesario y en cuáles no. Así que hoy, vos que estás mirando esto, sí, vos, presta atención, porque hoy te vas a ir de este video sabiendo qué es lo que más te conviene. O bueno, al menos haremos el intento. Por eso deja tu like, suscríbete y arrancamos. Bueno, vamos a dividir este video en tres partes: cómo conseguir el Premium, beneficios de cada punto específico y por último comparar las dos economías que existen en el juego actualmente. Economías que pueden de una u otra forma verse muy beneficiadas por el Premium y las economías que realmente no lo necesitan. Como pueden observar, a día de hoy la mensualidad del Premium, si en este video digo la palabra Premium infinidad de veces, está en 27 millones. Al final, si no queda muy largo, explicaremos el porqué de su valor tan elevado. ¿Cómo podemos conseguir el Premium? Bueno, tenemos tres formas. Con el Silver del juego, siendo esta la forma más complicada y traumática, comprando oro, ya sea con ese propio Silver o con dinero real, o directamente con dinero real desde la página del juego. Vale aclarar que la segunda opción, la de comprar oro, también es una posible buena inversión, teniendo en cuenta que suele variar en su precio. Podríamos trazar un paralelismo con el dólar en Argentina. Quizás hace unos años alguien que invertía en, por ejemplo, $1000, hoy por hoy se puede comprar un departamento, una casa y una noche de amor con el Dibu Martínez. Mientras que el Silver sigue cayendo en su valor. Espero que se haya entendido la metáfora. Ahora claro, casi 30 millones el diabólico Premium. ¿Qué me da a cambio? ¿Qué me ofrece? Bueno, aquí están sus beneficios. En primer lugar tenemos 30 puntos de aprendizaje por día. Importante, estos puntos se acumulan. Más adelante haremos un juicio de valores sobre cada punto y a qué actividad le puede servir. Sigamos. 10.000 puntos de foco diarios. Estos se acumulan hasta los 30.000, o sea que si llegás hasta 30.000 y no los usás, estás tirando el foco a la basura. 50% de bono en fama general por hacer cualquier cosa. ¿Qué más? Bueno, podés comprarte una isla personal, ahora ya te podés comprar 354 islas, así que mucho sentido no tiene, pero si la primera sale mucho más barato. 50% más de Silver y botín de monstruos. Vemos como de repente aparecen también ventajas para jugadores PvE. 50% de rendimiento de recolección, 100% de rendimiento de cultivos en las islas personales, claro. 100% en tasa de crecimiento para animales, esto se refiere a la velocidad. Cualquier cosa que críes va a tardar la mitad que si no tenés Premium. Y por último, pero no menos importante, 50% en reducción de impuestos en los diferentes mercados. Dije último, pues mentí, me faltaron los cofres de desafío. Bueno, tenemos el desafío de aventurero, el más común. Acá sin Premium nos van a dar los 10 puntos de habilidad diarios y un tomo de fama, pero no vamos a poder acceder a los 4 cofres mensuales. Aunque suelen ser bastante pobres, lo que sí duele un poco más es perderse de esa montura especial, como en este caso el jabalí espectral. En segundo lugar, los cofres de desafío de guerra de facciones. Y por último, el de conquistador, que consiste en todo lo que hagas en zona negra. Además, en estos cofres algo importante, al menos en los dos primeros me ha salido muchas veces una poción de 10k de foco. Ya hablaremos del valor hipotético del foco más adelante. Como pueden ver, son muchas ventajas, 11 para ser exactos, pero la pregunta es simple: ¿vale la pena gastarse 28 millones a día de hoy por estas ayudas? Este es el momento para hablar de las dos economías posibles dentro del juego, la economía sin Premium y la economía con Premium. Supongamos que tu actividad principal es el PvP o el PvE haciendo dungeons, matando gente en las Nightfall y ese tipo de cosas así medio sangrientas. ¿Cuál de todos estos beneficios te pueden llegar a interesar? 30 puntos de aprendizaje, la verdad que no. La gente que vive haciendo mazmorras grupales e individuales sube fama a lo pavote.
de sus equipos sin ningún inconveniente. ¿Foco? No creo. Bueno, a lo mejor para descansar un poco de la violencia te agarran ganas de craftear algo, pero lo veo difícil. 50% de fama, bueno, sí, dale, eso te puede servir. Comprarte una isla, me parece que no. 50% de plata y botín de los monstruos también te interesa, sobre todo en la apertura de cofres que sabemos suelen ser bastante tristes. Y con el premium digamos que mejora un poco. Recolección afuera, cultivos, adiós, crecimiento de animales, me gusta tu estilo, pero nada. Reducción de impuestos, dale, sí. Si ganquea gente, después tenés que vender y si sos inteligente lo vas a hacer en orden de venta. Así que eso te puede ayudar. Y claro, los desafíos mensuales. ¿Justifica esto una inversión de 30 millones? La respuesta es no. Y sobre todo para jugadores que ya tienen un buen tiempo en el juego y saben perfectamente a lo que van. Realmente no necesitan todo esto porque lo suplen de otras formas. En este caso es un rotundo no. ¿A quién puede beneficiarle todos estos puntos? Bueno, evidentemente a alguien que de hecho le saque el provecho correspondiente. Si disfrutas de la recolección y una de tus metas es subir esas herramientas, los 30 puntos diarios son indispensables. Y mucho más si estás empezando, porque el comienzo con las herramientas es extremadamente engorroso. Aunque hay que recordar que a solo horas de la nueva actualización, hasta donde sabemos, una de las recompensas por las actividades que se van a implementar va a ser la de puntos de aprendizaje. Veremos de cuántos puntos hablamos y cuánto va a costar conseguirlos, porque a lo mejor en este ítem la cosa cambia. 10.000 puntos de foco diarios, bueno sí, esto es importantísimo y acá tenemos que abrir un paréntesis. ¿Cuánto vale el foco que compramos con esa mensualidad? Esta es una duda que tengo desde hace tiempo y es casi imposible de precisar porque el foco no tiene un valor fijo. Si lo tuvo en su tiempo, yo recuerdo haber visto en algún lado una vieja imagen del foco con su precio, pero no pude encontrarla. Preguntando en Reddit, llegamos todos más o menos a la misma conclusión. El premium nos da 300.000 puntos de foco mensuales y eso se puede quizás traducir en aproximadamente unos 25 a 30 millones de silver. Obviamente, si sabemos cómo invertirlos. El 50% de fama realmente me daría un poco igual, la isla sí en este caso, aunque también hay que decir que a día de hoy para sacar ganancia rápida de las islas, quizás nos veamos obligados no a pagar un premium sino a pagar 4 o 5. ¿Qué quiero decir? Bueno, básicamente multicuentas y que todas utilicen esa posibilidad de comprar su primera isla bien barata y utilizar esos 300.000 puntos de foco mensuales únicamente en esto, porque la devolución de semillas y crías se traduce en reducción de inversión, lo cual es básicamente ganancia. En todo caso, tener una sola isla con un solo premium, sí, está bien, pero es un proceso muchísimo más largo y tedioso, sobre todo para subir la especialización, y reducir el costo de foco lleva muchísimo tiempo. 50% más de silver y botín de monstruos. Bueno, sí, evidentemente de vez en cuando vas a dejar de recolectar y cultivar para hacer algo un poco más violento. La fama de recolección, claro, al igual que los puntos de aprendizaje, sobre todo si estás empezando, esto también es vital. Luego subiendo specs en herramientas y ya con los sets y todos los bonos se puede camuflar eso y casi que no hay diferencia. Rendimiento de cultivos, claramente sí. Si tu idea es enfocarte en las islas, esto te va a ayudar muchísimo, así como el crecimiento de animales. Es importantísimo reducir ese tiempo, ya que algunos animales se tardan la vida en crecer, sobre todo los más raros. Y por último, bueno, si te vas a dedicar a todo esto o simplemente lo que te gusta es el mercado, refinar, craftear o simplemente invertir y vender, la reducción de impuestos es lo que más te va a importar. Acá no hablamos de que sos por ahí un ganker y conseguís quizás en un buen día un botín de 30 millones. Bueno, si pierdo 500.000 o los gano me da un poco igual. No, vos hiciste la inversión sacando tus cuentas, poniendo órdenes de compra y siendo paciente para buscar maximizar esa ganancia futura. Esto te interesa y mucho. En estos casos sí, lo que yo creo es que incluso un premium a 30 millones sigue siendo rentable, apuntando a recuperar esa inversión y que mínimamente podamos generar otros 30 millones sin tener que estar tryhardeando 24 horas. Simplemente organizando diferentes estrategias, analizar un poco el mercado y saber en qué invertir. Al fin y al cabo, el premium es una forma de amplificar tus ingresos de diferentes maneras, pero ¿para qué? Bueno, hijo mío, para disfrutar el juego y lo que más te guste hacer, que puedas hacer ZBZ y reequiparte sin estar sufriendo, que puedas irte a pescar a zona negra y cuando te ganquen no quieras desinstalar el juego, etc.
Pero bueno, gente, yo sé que es un tema un poco sensible dentro de la comunidad, así que déjenme en comentarios lo que piensan. ¿Sigue dando ganancia al Premium? ¿Es un desperdicio? Bueno, espero sus opiniones, siempre con respeto y amabilidad. Por último, bueno, al fin puedo decirlo, habemos PC. Sí, ya lo tengo conmigo, quiero compartir esta felicidad con ustedes, aunque todavía queda pagarlo claramente. Pero no importa porque ahora es cuando empieza lo bueno, faltan unos días para acomodarme con todo y veremos dónde arrancamos. Pero bueno, se vienen los directos, actividades con ustedes y seguramente con otros creadores que ustedes conocen, sorteos, bueno, un poco de todo, lo vamos a pasar muy bien y sobre todo sí, meterme de una vez en otros aspectos del juego como el PvP y dejar de echarle la culpa al lag. Por eso ahora más que nunca no podés olvidarte de dejar ese maravilloso like, activar la campanita y suscribirte. Y si te gustó el video, compartíselo a tu primo, a tu hermana y a tu abuela, etc. Nada más, gente, les mando un fuerte abrazo, yo fui el Alquimista y nos vemos en un próximo, quizás directo, bueno, de Albion Online. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches a todos, ¿qué tal? Me alegro mucho de teneros por aquí. Ay, Dios mío. Chicos, estaba pensando... Y cuando no estoy aquí, me están llamando por teléfono para 8 propuestas, estoy contestando 20 correos y estoy haciendo movidas, tío. Que yo trabajo 14 horas al día, ¿o qué te crees? Reto a hacer lo mismo al que se atreva a juzgar mi salario.